Pues lo primero que diría es que metodológicamente hacer un libro con este tema no es tan fácil como parece. Creo que han surgido ya algunos temas como suficiencia o insuficiencia de información, homologación de criterios contables, entre otras muchas situaciones. Pero esta es la primera vez que yo veo en un solo libro un punto de partida que es el común denominador de los medios masivos de comunicación al referirse a un tema como este. Este punto de partida también sigue un hilo conductor, creo que fresco y muy sencillo para aquellos que vayan a leer el libro, en el sentido de introducir un conjunto de herramientas que pueden ser algunos conceptos, teorías, metodologías, modelos, que no se complican y claramente se podría tomar probablemente un enfoque muy rigorista con una metodología, incluso un lenguaje no verbal, que pudiera mejor sintetizar para los entendidos, pero confundir a la inmensa mayoría de la población, que es para quien está dirigida o dirigido un libro como este. Yo tengo 8 comentarios muy sencillos al respecto, en el sentido de, primero, pensar en lo que tiene que ver con el candelero o el foro en el que se encuentra el tema desde prácticamente hace un año y medio. Si hacemos una recapitulación, como el libro también se sirve al hacerla de arranque, seguramente las finanzas subsoberanas han estado captando la atención de una gran cantidad de personas y justamente en tiempos relativamente oportunos, donde se introdujo un proyecto para efectos de poder tratar con senadores, con diputados y a veces peleándose ambas cámaras respecto de quién debería estar presentando lo que eventualmente conocemos ya como disciplina financiera. Número 2, en realidad, ¿cuál es el tema de la deuda? En realidad el tema es deuda, es ingresos, es egresos, ¿qué es? En ese análisis interesantísimo de sostenibilidad financiera basado en el Banco Mundial, yo no tuve al leerlo forma de evitar acordarme de una ecuación. Y una ecuación sencilla, con sumas y restas, Carlos. En el sentido de decir, la deuda en T menos la deuda en T menos 1 debería ser igual a lo que es T menos G más la delta de la deuda con la R, ¿no? Una ecuación sencilla. Y es que además son sumas y restas, porque estamos hablando de que el endeudamiento o desendeudamiento, DT menos DT menos 1, debería ser igual al presupuesto primario, un término que Carlos en su exposición tocó algunas veces, más lo que es servicio de la deuda. Y está bastante claro que si quisiéramos que la deuda no creciera en términos absolutos, no como proporción del Producto Interno Bruto, sino en términos absolutos, tendríamos que tener un superávit primario al menos igual a la tasa de interés de la deuda existente. Y ese superávit primario debería ser suficiente para cubrir el servicio de la deuda y con ello mantener estática o estático el nivel de deuda. Pero aquí es donde existen algunas otras consideraciones, también de corte económico. ¿Cuáles son esas consideraciones? Primero, que nuestra población sigue demandando bienes y servicios públicos, sigue creciendo. Se habla un poco del fenómeno de las urbanizaciones, que yo creo que se traduce en demanda de agua, seguridad, salud, educación y todo lo que ustedes ya saben. Y con ello, pues seguramente la deuda no debería dejar de crecer a menos que ataquemos lo que puede ser el problema. El problema no es la deuda, desde mi punto de vista, es un instrumento para balancear las finanzas públicas, equilibrarlas. Y como correctamente también Carlos lo dice junto con Guillermo, de esos 50 estados de los Estados Unidos, nada más Vermont no tiene un compromiso de presupuesto equilibrado. México podría tenerlo, y no quiere decir que los Estados Unidos lo cumplan, pero claramente el mercado de bonos le hace caso a ese compromiso y lo toma en serio. Y probablemente no se cumplen en algunas ocasiones, coyunturales todas, pero estructuralmente se trata de alcanzar. Y entonces, regresando a este punto que pongo sobre la mesa, incluso con un presupuesto equilibrado o un compromiso de presupuesto equilibrado por parte de algunos de los estados o todos los estados en México, aún así estructuralmente las finanzas públicas tendrían que sumar, calzar o cuadrar con deuda. Y es un tema que hemos estado viendo en los últimos años. Claramente en unos estados más que en otros, y los usos y prácticas sanos, como también lo estuvo diciendo Carlos Elizondo en sus comentarios,
pues tienen que ser absorbidas en mayor o menor medida por unos y otros. Hay claras diferencias, hay heterogeneidad en, no voy a decir capacidades, probablemente voluntades, ¿no?, para efectos de comprometerse fiscalmente con un objetivo de presupuesto equilibrado. Pero la deuda ha venido a resarcir un problema, y un problema que va más allá de lo que es en sí la decisión de pedir prestado o no pedir prestado. Créanme que como banquero, pues creo que hacemos buen negocio prestándole a subnacionales, a pesar de la asimetría de información, a pesar de que no existe contabilidad homogénea y demás, pero con una gran mitigante. Cuando lo hacemos, típicamente, lo hacemos porque estamos en el fideicomiso maestro de la Secretaría de Hacienda con participaciones del ramo 28. Y contra ello tenemos prácticamente separada el libre albedrío de tanto estados como municipios de decidir si nos pagan o no nos pagan. Realmente nos paga Hacienda de forma directa a través de estos recursos. Y ese mitigante, ojalá que no estuviera ahí. Nos da mucha seguridad haciendo el negocio que tenemos, nos da una cartera vencida bajísima históricamente, pero el desarrollo del sistema financiero en sí debería empezar a discriminar, no solamente en tasa, es correcto lo que se mencionó también del costo de la deuda, sino discriminar en diferentes condiciones y con diferentes productos. A veces nosotros soñamos en el banco, ojalá que pudiéramos tener los munis, los municipal bonds como mercado, y pues no han estado más que para bursatilizar o traer a valor presente recaudación futura de nómina en algunos estados, de tenencia en aquellos que todavía la cobran, ¿no?, como también se ha mencionado. Pero de ahí a pensar, por ejemplo, en General Obligation Bonds, pensar en TANs, RANs, Tax Anticipation Notes, Revenue Anticipation Notes, es adelantar recaudación que, aunque fuera federalizada, porque tenemos un sistema fiscal centralizado, como también lo sabemos, puede ser objetivo de un financiamiento y tener una fuente de pago bastante clara, totalmente abierta para calificadoras y accesando recursos como debe de ser. Creo que lo que hace productivo o no productivo un crédito y el financiamiento del que se habla en el libro es el destino de los recursos. El destino de los recursos es clave para efectos de saber. Y se habla en el libro de algo interesantísimo que es este Golden Rule o esta regla de oro, donde efectivamente deberíamos estar promoviendo, como lo hacen a la letra, varias leyes de deuda de las diferentes entidades federativas, el uso productivo de los recursos invirtiendo en infraestructura. El desarrollo del libro es bastante bueno porque sí habla de problemática y también algunas conceptualizaciones, pero de inmediato se pasa a la experiencia internacional y también a hacer un diagnóstico rápido de la deuda en el país. Nosotros en el banco, a través de la práctica de los financiamientos, pues hemos visto que a cualquier deudor siempre hemos tratado de encontrarle lo que es las 5 Cs del crédito. No aplican igual en este segmento, pero en general nos gusta ubicar lo que es character, conducta del acreditado, también capital, que es capacidad de endeudamiento, capacity, capacidad de generación de flujos de efectivo, lo que es collateral o una alternativa de colateral, y por último conditions, estructuración del crédito. Creemos que básicamente el crédito subnacional bien otorgado y bien estructurado ha enfatizado muchísimo la tercera C, lo que es capacidad de pago. Analizamos flujos, presupuestos, flujos remanentes y demás. Y sí, gastan tanto que pues, el balance primario es negativo, ¿no?, como suele suceder, y están balanceándose con deuda. Y colateral, como también se apunta en el libro, pues no es un asunto igual. El día que el gobierno federal nos pida prestado, suponiendo que llegáramos hasta ese nivel, con hipoteca del Monumento de la Revolución, podríamos estar muy preocupados, ¿no? Igualmente, en cualquier otra garantía, siempre es full faith and credit, ¿no?, la buena fe y la confianza que tenemos en los entes gubernamentales. Se hace una muy buena historia y un recuento que de repente perdemos de vista, y lo digo también como un banco especializado en este sector. El libro da cuenta muy rápidamente de lo que pasó en el 2010, un incumplimiento de Zacatecas con Banamex, coyuntural y creo un tema de liquidez y no de solvencia. Es algo que también en la exposición de Carlos se tocó y creo que es importante y muy válido puntualizar, ¿no? 2011, el tema de Aguascalientes, un default selectivo que se recuperó en menos de 90 días.
2011 el propio Coahuila. Creo que aquí es un tema de liquidez con todos los agravantes que se han hecho. Y creo que Coahuila es excelente ejemplo para describir uno de los tres grandes conceptos que el libro recoge. Se habla de moral hazard, se habla también del free rider y se habla también del holdout problem. Y Coahuila es un ejemplo bastante bueno de holdout problem. Y la forma en que lo solucionamos fue evitando el holdout problem. Más de 11 acreedores tratando de reestructurar a un estado como este. Si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, repartiendo y nivelando la prelación de las fuentes de pago lo más rápido posible, eso no se hubiera hecho. La reestructuración más importante que se hizo en los últimos 15 años se hizo para la deuda del Estado de México. Desde entonces el Estado de México ha venido disminuyendo deuda de manera bastante relevante. Se tardaron casi un año en hacer esa reestructura. La de Coahuila la hicimos en 30 días, pero actuando como si no fuéramos banqueros, tampoco como hermanas de la caridad, compartiendo las fuentes de pago que en aquel tiempo tenía interacciones por encima de la deuda de la que Coahuila era nuestro acreedor. Teníamos poco más del 50% de las fuentes de pago, pero el 30% de la deuda total. Y también nos sorprendió el hecho de que hubiera otros acreedores en el escenario. Nos sentíamos como uno de 3 bancos, no como uno de 11. Eso dice mucho al respecto. El siguiente comentario que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con el asunto de la deuda contingente. Es un tema fundamental porque esto sí afecta a infraestructura. En función de estas imperfecciones de mercado, información, criterios contables, varios bancos que nos dedicamos a financiar infraestructura pública hemos tratado de agarrar el ramo 28 para efectos de tener una fuente alterna de pago. El project finance puro en nuestro país no existe en la magnitud y volumen que quisiéramos. No se corre el riesgo del desempeño del proyecto, sea carretera, hospital, escuela, planta de tratamiento de aguas residuales. Y esa inscripción en Hacienda, en la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, la UCEF, es fundamental para poder echar a andar la construcción de cárceles y algunos otros proyectos que acabo de mencionar. Efectivamente, la deuda contingente no tiene registro. Es una deuda que debería estar, si hablamos de la contabilidad, en una cuenta de orden. Y a veces no aparece ni siquiera en la cuenta de orden. Hay empresas que tampoco registran con unos criterios contables corporativos, ni siquiera vales y fianzas. En el propio Estados Unidos, los estándares de contabilidad gubernamental están 20 años atrás de los estándares de contabilidad o registro contable para las empresas. Eso les da una idea de lo difícil que es lograr avances en tema de contabilidad. ¿Por qué menciono esto? Porque las asociaciones público-privadas, el tema del seguro popular, que es otro gran crédito contingente, el tema que ya se mencionó, las pensiones, es fundamental, así como gastos subnacionalizados, pero con recursos federalizados que son insuficientes. La deuda no es el tema. Nuestra hipótesis de trabajo es que el tema es estrictamente finanza pública. Si ubicamos ahora que se hablaba del gobierno del estado de Chihuahua, si ubicamos a Chihuahua, Chihuahua recibe muy poco proporcionalmente para poder cubrir el gasto de nómina de los maestros en relación a lo que él de sus recursos propios le tiene que poner. El DF no tiene ese problema porque en el DF el gobierno del Distrito Federal no paga a los maestros, punto. Pero junto con Chihuahua está Baja California Norte, Baja California Sur, como 3 estados ejemplo de una gran complicación estructural de las finanzas públicas. La deuda va a seguir creciendo si eso no se corrige. La deuda es la consecuencia, es la que ha venido a resolver, aunque fuera de manera temporal, un problema de tipo estructural que nosotros sentimos es más profundo. Y efectivamente, creo que con eso me pasa un comentario fundamental. Si hacemos la comparación internacional con los mismos datos que el libro provee y que se parecen mucho también a los que nosotros hemos analizado a lo largo de los años, podríamos llegar a establecer una diferencia importante. Sí, la deuda en relación al Producto Interno Bruto al cierre del 2013 cerró al 3%, igual que como ustedes la midieron unos trimestres antes de ese mismo año. Y efectivamente, sí, Estados Unidos debe el 6% de su PIB y, por otro lado, Brasil debe otro tanto.
Si nosotros vemos, que es también el 6, pero si nosotros le ponemos municipios a Estados Unidos junto con estados y municipios junto con estados a Brasil, en lo que debe Estados Unidos es 18% de su PIB, estados y municipios. Cuando hablamos 3% del PIB aquí, son estados y municipios, las dos cosas. Y si hablamos de Brasil, está al 12% estados y municipios del PIB como endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si hablamos de sostenibilidad, aunque fuera temporal, sin corregir todavía el tema estructural, que es lo que realmente nos puede meter con el paso del tiempo, sí a una crisis sistémica, no hoy y probablemente no en 2 o 3 años, y previsiblemente por las políticas que se han mencionado de Hacienda, creo que no nos van a meter en esa problemática. Hoy en día, los estados y los municipios de Estados Unidos deben 6 veces lo que estados y municipios de México deben. Y los estados y municipios de Brasil deben 4 veces lo que los estados y municipios de México deben. Y es un tema también importante. Esta relación respecto al PIB, aunque parece sencilla, es un aspecto fundamental. No estaría yo más que tocando, por último punto, el aspecto de innovación. En estos análisis comparados, creo que la innovación puede estar ahí, porque habría que ver y hacer explícita, en términos ideales, la agenda que tienen estados, municipios y federación. Políticamente no sé en qué líos me meta, Carlos, tú me vas a decir si me estoy metiendo en líos, pero desde el punto de vista económico, creo que la recomendación tiene mucho valor. En otros países, cuando ha habido relaciones disfuncionales entre federación y entes subnacionales, las cosas han llegado a tener problemas. La trayectoria cuesta años, es de mucho sacrificio. Carlos Hurtado nos acaba de mencionar qué pasó en 1842 y antes, si hubo rescates de estados en Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese acuerdo de 1842? Y a partir de ahí se empezó a escribir una historia donde se minimiza el tema del moral hazard, lo más posible. Pero bueno, es de llamar la atención, como el libro lo dice, si tienen un ojo un poquito más pornográfico, que en 1929 quebraron 3.300 municipios en Estados Unidos. Ese es un dato muy, muy relevante. Pero después de la Gran Depresión de los Estados Unidos, solamente ha habido 137 entes entre municipios y distritos de agua y sanidad en Estados Unidos que han tenido defaults. Y eso es algo que cuando comparativamente explicamos con inversionistas institucionales, nuestros propios accionistas en Europa y en Estados Unidos, sí se quedan con el ojo cuadrado y les gusta más la forma en que somos nosotros. Si nosotros le prestamos al municipio presupuestalmente más modesto de este país, el riesgo va a ser mejor que el de la ciudad de Detroit, va a ser mejor que el de la ciudad de Vallejo, California, o en algún tiempo Orange County, también en California. Entonces es bastante curioso porque la bolsa federalizada de ingresos de estados y municipios representan una fuente de pago diversificada que no está en función o no tiene una correlación con la dinámica regional del municipal o estatal de la actividad económica, por ejemplo. Y eso ayuda mucho. No importa que sea algún municipio de un estado en el sureste o algún municipio de un estado pujante, bajío o en el norte. Y eso es algo que hemos podido vender muy fácilmente cuando vendemos riesgo allá afuera a un grupo diferente de accionistas. Creo que este es un tema de innovación. Innovación sería, y esta puede ser una idea muy revolucionaria, claramente el Chapter 9, que es la ley de concursos mercantiles para municipios en Estados Unidos, sí existe, no existe para estados. Pero eso provee también a temas de ejecutabilidad contractual el marco necesario para que los acreedores hagan valer sus derechos en casos de problemas, y también promueve una salida ordenada donde también el holdout problem no se debería de presentar. Regresando a Coahuila, si nos hubiéramos puesto bastante, pretenciosos, defendiendo intereses individuales y no poniendo en la mesa una solución colectiva, creo que podríamos estar siguiendo en la negociación de reestructura de Coahuila varios meses más del tiempo que ahí nos tardamos. ¿Qué quiere decir eso? No lo estoy proponiendo, pero es algo que deberíamos de pensar. Nuestras autoridades deberían pensar en nuestra regulación. ¿Deberíamos de tener una ley de concursos mercantiles para ayudar a los municipios o no? Esa es disciplina de mercado. Es también poner un benchmark o un referente para que las decisiones maduren, se pongan más serias, porque se sabe que pues, puedes llevar a tu municipio a una situación muy, muy, muy delicada.
Entonces la idea en sí es de, ¿la deuda es buena o mala? Pues depende del uso productivo de los recursos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema de ingreso, tenemos un problema de gasto, es lo que subyace, pero es lo que debería estar emergiendo y debería ser la dueña del debate nacional respecto a este tipo de temas. Por mi parte, yo quisiera unirme a la felicitación que Carlos Elizondo les acaba de hacer. Lo hago con mucho cariño, los conozco de años, les tengo una gran estimación y pues bueno, a Fundef, al ITAM y a todos aquellos que colaboraron a hacer este tremendo libro, creo que hicieron un extraordinario trabajo. Muchísimas gracias.